Pasando a los perdedores de la elección de ayer, me gustaría destacar en primerísimo lugar al perdedor árbitro como tal, al INE, al Instituto Nacional Electoral, que antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral ha hecho un ridículo monumental. Para mí, y esta es una interpretación personal a través de lo que platico con la gente, de lo que leo en redes sociales, ustedes platíquenme si tienen una visión distinta de lo que les voy a decir a continuación. Yo creo que el INE ya perdió mucha credibilidad. Gracias al liderazgo o conducción del INE, de la Camarilla, de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, me parece que el INE se destapó abiertamente, más que como un árbitro justo que se supone que es lo que debe hacer, y si ve una falta calladito, va, sanciona, si ve una falta del otro lado, va y la marca, si tiene que expulsar a alguien lo expulsa. Más allá de eso, se convirtió en un partícipe activo en contra de uno de los dos equipos. Se quitó la camiseta de árbitro y se puso a patear materialmente a defensas, delanteros, a darle pases como tal, bombeaditos a un equipo de los dos. Y esto es fundamentalmente insostenible para una democracia. Recomiendo mucho ver la entrevista que hizo Julio Astillero con, se me olvida el nombre, lo siento mucho, pero lo voy a dejar en la descripción, con un coordinador que estuvo ciudadano, un voluntario ciudadano que estuvo en la coordinación de los comicios electorales, de la gente que preparaba a las personas, a los funcionarios de casillas, y reveló mucho de la dinámica que vimos el domingo. El INE dijo 18%, casi 20% de las casillas en todo el país no pudieron abrirse en los términos en los que estaban planeados. En el Estado de México fueron 1 de cada 3 casillas. Esto es una falla profunda del sistema. Pero más que falla, y esto se revela a través de esta entrevista, es una acción deliberada porque no se abrieran. Buscaron materialmente elevar a las personas que menos probabilidad tuvieran que para presentarse el día de la elección. Las personas con mayor edad posible, con la menor educación posible, aunque los requisitos dijeran la persona debe por lo menos saber leer, deliberadamente colocaban a personas que no sabían. Esto es una acción deliberada por suprimir el voto. El Instituto Nacional Electoral, que se supone sea garante de la democracia y cuya principal obligación es organizar las elecciones y contar los votos, actuó materialmente para que hubiera la menor participación posible, nacional y en el extranjero. Lo del extranjero fue francamente ridículo. Los números todavía no están completos, totalmente contabilizados, pero estamos hablando de una participación de mexicanos en el extranjero que no llegará ni a los 100,000 votos como tal. Solamente en Estados Unidos, en un estimado bajito, hay 15 millones de mexicanos y mexicanas. Hay estimados que lo hablan de hasta 50, cabrón. O sea, un promedio hablemos de 30 millones. ¿Cuántos de esos millones son adultos? ¿Y cuántos votaron? No vamos a llegar ni cerca de 1 millón, ni medio millón de votantes mexicanos en el exterior. Hay centenas, probablemente miles de quejas de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos solamente que reclamaban al INE, oye cabrón, quiero votar, quiero registrarme para votar, y no pudieron hacerlo como tal. No les otorgaron el derecho que tienen por nacimiento, el derecho que garantiza la Constitución mexicana. Si eres mexicano por nacimiento y tienes todos tus derechos políticos, es decir, no estás en la cárcel, no estás exiliado, no estás, solo eres una persona normal, tienes derecho al voto. El INE es una barrera para el voto. La sola credencial electoral no debería existir, cabrón. Tendríamos que ver mecanismos mucho más fáciles, mucho más modernos. Oye, cabrón, un acta de nacimiento, tu CURP, una identificación con fotografía oficial, es todo lo que necesitas para votar. ¿Por qué un trámite adicional? El INE, el IFE antes, fue diseñado para suprimir el voto y para perpetuar a una camarilla en el poder. Esto es lo que está pasando. Y ese es el gran perdedor de la elección de ayer, en mi opinión. Después,
Y esto es más una dinámica local que me parece hay que estudiar en su justa medida. Después, el segundo gran perdedor de esta situación, para mí, es el presidente de Morena, Mario Delgado. ¿Por qué lo nombra él como perdedor? Y es más, yo diría que es un doble perdedor en esta contienda electoral. Y vamos a explicarlo por qué. Para empezar, el señor trabajó lo más arduamente posible que tuvo para que Morena fuera lo más débil posible en todo el país. Nuevo León, ¿no? Con Claro Flores, en San Luis Potosí, donde Morena Nacional dinamitó a Morena San Luis Potosí y debilitó, puso una candidatura completamente frágil, sin ningún sustento, sin ninguna base electoral que venía del PRI a la secretaria de salud del gobierno priista que estaba en turno y esa va a ser mi candidata. O sea, eso te habla de que el tipo trabajó profundamente para perder. Y esta es mi hipótesis. Mario Delgado quería perder las elecciones, quería perder la mayoría. ¿Por qué? Porque perdiendo la mayoría es mucho más fácil para ellos trabajar en una zona de confort que diga, es que no podemos hacer nada porque no tenemos el control de la Cámara. Pobrecitos de nosotros. Mario Delgado trabajó para esto. Y aún así, la gente refrendó su apoyo por un proyecto de nación que por lo menos promete hacer las cosas distinto. Por eso digo que es doble perdedor, porque se esforzó tanto por perder y hasta perdió en ese juego. La gente no le permitió perder tanto como él hubiera querido. Mario Delgado es una persona que no representa en ningún sentido una lucha ciudadana, una lucha de bases, una lucha de abajo hacia arriba de la gente que exige la recuperación y restitución de derechos materiales que siempre debieron ser. Mario Delgado no es esa persona. Mario Delgado viene de arriba, viene de las cúpulas de poder, es la mano derecha de Marcelo Ebrard, es una persona que fue instrumental en la aprobación de contratos, por ejemplo, entre otras cosas, de la línea 12 del metro. Ese es Mario Delgado. Y trabajó como tal, trabajó con un corporativismo más enfocado en pagar favores políticos que en representar un proyecto de nación que presente una alternativa a la forma en que se ha hecho política y economía en el país. Esto es, para mí, el segundo más grande perdedor, solo por detrás del árbitro electoral que hizo un ridículo material e histórico para estas elecciones. Y por último, voy a colocar a Morena en la Ciudad de México como el tercer gran perdedor de la jornada electoral de ayer. Si bien se refrendó la mayoría simple en la Cámara de Diputados, estamos hablando de Morena, y Morena ganó la mayoría de gubernaturas, en la Ciudad de México hicieron un ridículo, tal cual. Muchos de ellos y ellas, candidatos en la Ciudad de México, y esto lo hablo por experiencia, yo estoy aquí, estuve en las calles, estuve escuchando las candidaturas, no se veía casi gente de Morena en las calles. Abandonaron las bases, abandonaron lo que hizo fuerte en primer lugar a un movimiento que se supone es de regeneración nacional. No hicieron nada. Mientras tú veías a los otros partidos haciendo campaña política, saliendo a las calles, tocando las puertas, cambiando la forma de ver de las personas, discutiendo con la gente. Morena, dormido en sus laureles. Morena, ni sus luces. Y esto es el resultado. División material, balcanización de la Ciudad de México. Hemos visto muchos memes parecidos a esto, por ejemplo, ¿no? Lo que ustedes ven, lo que yo veo. Berlín, occidental y oriental. Esto es el resultado del abandono material y político que hizo Morena en varias alcaldías clave. Cuauhtémoc, Azcapotzalco, bueno, Miguel Hidalgo, muy difícil iban a ganar. Álvaro Obregón, Benito Juárez siempre lo ha dominado el PAN. Coyoacán, cabrón. Magdalena Contreras, Coajimalpa también difícilmente iba a ganar algún cuadro que no sea el del corporativismo, el del elitismo panista-priista. Pero Cuauhtémoc, ¿cómo puedes perder Cuauhtémoc, cabrón? Azcapotzalco, profundo fracaso. La misma Citlali Hernández, secretaria del partido y senadora, reconoce que hay que refrendar, que hay que repensar lo que se está haciendo en la Ciudad de México.
Lo acontecido en la Ciudad de México, dice, es un grave error de Morena. Les fallamos a Claudio Sheinbaum y a López Obrador. Con muy buena evaluación en gestión de ambos lados, no logramos combatir el voto de odio y temor hacia nuestro movimiento promovido sobre todo en clases medias y altas. Tienen que hacer un profundo análisis que sintetice estas dinámicas que les estoy mencionando. El liderazgo de Morena hizo el ridículo como tal. Candidaturas impresentables, los mismos de siempre, indistinguibles de los personajes anteriores que nos llevaron a las condiciones que elevaron a Morena como una alternativa. Y las candidaturas que presentaron son los que venían de antes, cabrón. Eso no te habla de un movimiento de regeneración nacional, no te habla de una cuarta transformación, te habla de continuidad, te habla de chapulines, te habla de oportunismo disfrazado de pragmatismo político. Cualquier movimiento social que se alce como partido político, si no hace las cosas fundamentalmente distintos a los anteriores, está condenado al fracaso. ¿Y qué va a pasar cuando estas mismas personas hagan exactamente lo mismo que hicieron los de antes? Cuidado porque el péndulo regresa. Y esta es la principal advertencia de efectos como los que han pasado en Brasil, donde a través de bastiones locales elevaron a la presidencia a un personaje profundamente peligroso, no solo para los brasileños, principalmente para ellos, pero para el mundo, como lo es Jair Bolsonaro. El populismo de derecha también existe, y mucho cuidado con él. Tiene que haber, más allá de un vítore, más allá de celebraciones simplistas y análisis banales, tiene que haber una profunda reflexión y síntesis de las diferentes dimensiones de cómo se explica esta división, este muro invisible, este muro de clases sociales, esta división material que se ve en todo el país. Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse. Cuéntenos si tienen alguna otra reflexión, algún otro perdedor que estamos hablando en esta síntesis. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.